Estamos claros en que, en orden de prioridad, los protagonistas siempre concentrarán el mayor número de lanzamientos de figuras. Y así es como tenemos decenas de Obi-Wan Kenobi, de Luke Skywalker, de Darth Vader, de Kylo Ren y un largo etcétera. Y así también estamos súper claros que hay personajes secundarios que tienen menos lanzamientos. Es una cosa lógica. Pero sí que cada cierta cantidad de años podemos gozar de nuevas piezas de ellos como Tarkin, como Kit Fisto, los Gamorrean Guard y podríamos seguir. Pero siguiendo esta misma línea hay dos circunstancias, eventos llámele, que me hacen arder la cabeza y que me motivaron a hacer este video, como en señal de queja. Uno, que haya personajes icónicos, sí, es cierto, secundarios, pero que no son un chistecito dentro del universo, que deberían haber tenido más lanzamientos en estos años, y principalmente dos, que ese sujeto llamado Suyo, el despertar de la fuerza, haya tenido no solo una, sino que dos lanzamientos y casi en paralelo, en 3.75 y como una de las flamantes Black Series Red Box. Definitivamente muchas veces las prioridades de Hasbro son incomprensibles y por eso aquí te traigo personajes icónicos que solo salieron una vez y que además está decirlo, merecieron más, aquí en Star Wars Chile Collection. ¿Cómo están, fanáticas y fanáticos de Star Wars? Les doy la bienvenida a un nuevo video especial de figuras de Hasbro, en su canal de siempre, Star Wars Chile Collection. Tal como les dije en el preámbulo, doy paso a una nueva investigación, pero que puede merecer una nueva sección, de hecho. Su nombre, Fenómenos, un formato de video que conocí gracias a un youtuber llamado Saint James Sun, honor a quien se lo merece porque no es un formato 100% creado por mí. Él crea contenido relacionado con el fútbol, por regla general, y en el caso de esta sección recopila síndromes, fenómenos o curiosidades, para entenderlo bien, específicos en materia de este deporte rey y busca ejemplos en que dicho concepto se manifieste. Para este canal, en cambio, serían fenómenos identificables a través de un personaje o un grupo de figuras y que pueden proyectarse hacia otros. Dicho esto, en el día de hoy les vengo a hablar de un curioso fenómeno identificado a través del personaje de la maestra Yocasta Nu, icónicos personajes que solo tienen una figura de Hasbro, es decir, personajes que solo gozaron de un único lanzamiento, ya sea en 3.75, 5 o 6 pulgadas, siempre que la figura sea de Hasbro. Vamos a entretenernos, por ende seremos rebuscados e identificaremos a aquellos que solo salieron una vez, pese a que ya por la importancia del personaje en la historia, ya sea por su fama o popularidad o porque sea muy atractivo a la vista, cualquiera sea el caso, pero merecieron al menos un reempaque. Así, por ejemplo, el maestro Oppo Rancisis tiene solo un modelo de figura, pero fue lanzado en 2 ocasiones, por la que no calificaría para formar parte de esta selecta lista. Y me pareció interesante la temática porque hay personajes que, a contrario, sin ser tan importantes o que derechamente no tienen carisma o son malos personajes, llámale como quieras a la falencia, pero tienen más de una figura, por ejemplo DJ, los Porks o Kira. Me puse a buscar y rebuscar en la web a algunos de los personajes más reconocibles en este fandom y créanme, muchos les van a sorprender. Y para añadirle otro toque de dificultad decidí que se tratará de personajes que lleven un tiempo considerable en la franquicia y por ende no mencionaré a los más nuevos porque sería hacer trampa. Por darles un ejemplo, tenemos solo una figura de Bix Caleen actualmente, pero claramente es porque es un personaje más nuevo en el universo, y obviamente también saldrán más en el futuro cercano con la segunda temporada, y tampoco consideraremos a quienes, si bien hoy cumplen con esta regla, en el futuro ya tendrán otro lanzamiento, caso de Previsla por ejemplo, pese a que sí hago la aclaración que tiene un Galactic Heroes, pero entre 3.75, 5 o 6 pulgadas solo está el de Clone Wars. Para concluir con este preámbulo, recuerda que si detectas algún error en este recuento, házmelo saber en los comentarios, yo aprendo mucho con ustedes, y si tienen algún otro personaje que me faltó también díganmelo, así pronto podré sacar más videos así. Pero ahora ya, sin más dilaciones, comenzamos. Número 1. Yocasta Nu. Vamos a comenzar por quien le da el título al video, Madame Yocasta Nu, quien fue una maestra Jedi bibliotecaria del templo Jedi y que custodiaba la bóveda de los holocrones del mismo. Apareció por primera vez en el ataque de los clones cuando Obi-Wan Kenobi le requiere asistencia para encontrar la ubicación de Camino. Inclusive tuvo una escena eliminada que aumentaba la complejidad de su personaje, pues demostraba el vínculo que le unía con el Conde Dooku y que se vio brevemente profundizado en Tales of the Jedi. Formó parte del Alto Consejo, pero dejó su lugar para dedicarse a las labores de custodia y biblioteca. Luego tuvo apariciones en The Clone Wars, principalmente en el arco del robo del holocrón, que le dieron contexto a su desarrollo en el nuevo canon, pues post Orden 66 se nos reveló que custodiaba como hueso santo mucha información relativa a los niños sensibles a la fuerza. Como dijimos, sobrevivió a la Orden 66 y paradójicamente en ambas continuidades, Canon y Legends, enfrentó su destino a manos de Darth Vader.
en Legends por defender el templo y oponerse a la invasión clon, en el canon actual a causa de la furia de Vader una vez que descubrió su identidad como Anakin Skywalker en una confrontación bastante más divertida que el canon de Legends, dicho sea de paso. Ahora bien, siempre causó curiosidad el hecho de que ni siquiera el 2002 tuviéramos una figura de la bibliotecaria, mientras que personajes sin diálogo como Coleman Trevor, que morirían en la misma película, tenían y tienen buenísimas representaciones plásticas. No fue sino hasta el 2012 que tendríamos la primera y hasta ahora única edición de este personaje. Después de ser pedida variadas veces en encuestas respecto a figuras no lanzadas y fracasar en un proyecto de exclusividad de la Celebration 6, Brian Toy se hizo cargo de la distribución en enero de 2013. Perteneciente a la icónica Vintage Collection y siendo empacada en una muy bonita caja, es una figura bien valorada, con una cantidad de accesorios impensado para la época, entre los que destacamos su sable azul, un holocrón que representa muy bien al personaje tanto en el canon actual como en Legends, como dijimos antes, y la estatua del Conde Dooku, entre otros que has podido apreciar. Nunca más vimos una edición de ella pese a haber aparecido en pantalla en The Clone Wars durante sucesos importantes de la trama, o inclusive que Disney no solo reescribiera sino que engrandeciera su historia y le diera más valor que en la continuidad de Legends a mi gusto. Por todo lo dicho está claro por qué identifiqué este fenómeno en ella. Número 2. Depa Billaba. Sigamos recorriendo las películas y vámonos a 1999. Con el estreno de La Amenaza Fantasma conocimos la conformación del Alto Consejo Jedi y dentro de los silentes pero interesantes miembros nos encontramos a esta maestra Jedi del planeta Chalacta. Integrante del Consejo Jedi tanto en el episodio 1 como en el 2, es normal haberla visto poco por parte de Hasbro debido a sus escasas apariciones en pantalla. Pero todo cambió desde que el canon de Disney robustece su historia transformándola en la mentora del Padawan Caleb Dune, que sería conocido en la época imperial como un tal Kanan Jarrus, no sé si les suene. Realmente considero insólito que no haya salido más que una figura de ella hasta ahora. La razón de por qué considero insultante esta situación ya en este 2023 es porque lo vimos aparecer en The Clone Wars como un cameo y sacrificarse heroicamente en Kaler para salvar a su Padawan durante los sucesos Bad Batch. Hoy se me olvidaba, en cuanto a su figura, esta más encima vio la luz hace casi 20 años, en agosto de 2003, y ni siquiera en formato individual, pues, sino que en un pack, junto con Yaddle y Yarael Poof, en la sublínea de Alto Consejo Jedi de la llamada Saga Collection tercera. Como curiosidad y agravante, si bien sus acompañantes, al igual que ellas solo tienen un molde de figura, ambos fueron reempacados en años posteriores en Saga y Legacy Collection. Bien por ellos, pero una falta de respeto para esta hermosa Jedi. Número 3. Dexter Jettster. Uno de los personajes con más memes en nuestro universo también forma parte de esta selecta lista, aunque usted no lo crea. Dexter era un cocinero besalisco, misma raza que el aclamado Pong Krell de Star Wars The Clone Wars y que dicho sea de paso ni figura tiene. De hecho, hice hace unos años un video de esta temática relativo a grandes ausentes de la colección de las guerras clon, te lo dejaré arriba en las tarjetas para que puedas verlo. Dex era amigo de Obi-Wan Kenobi y fue clave para que el maestro Jedi encontrara el mundo perdido de camino, sí, el mismo que ahora vimos cómo fue borrado de los archivos por Dooku en Tales of the Jedi. Al menos aquí sí hubo respeto al personaje, pues la figura salió cuando su personaje debutó en la colección de Saga de 2002, colección 2 y con el número 16. Realmente fue una figura notable, y no solo para su época, sino que también en los tiempos que corren, pues podría tomarse de base para lanzarlo con algunos cambios. Buenos puntos de articulación para el momento en el que estábamos e interesantes accesorios convirtieron a este plástico en un clásico, que no volvimos a ver hasta la fecha. Como datos adicionales y advirtiendo que puedo estarme equivocando en el primero, creo que es el único de su especie, al menos en cuanto a figuras de Hasbro se refiere. También que con él puedes hacer un custom de Pong Krell y te queda bastante decente, ¿eh? Y que su esposa, WA7, también tuvo su figura, mira qué lindo. Número 4. Ram Kota. Si bien ya había mencionado este dato en un short hace unos meses, que te lo dejaré arriba en las tarjetas para que puedas verlo después de este video, no deja de ser algo muy curioso el hecho de que tamaño personaje, en una época donde se le daba mucha preponderancia a figuras del universo expandido, como lo son los años de Legacy Collection, y también con la cantidad de figuras que salieron en torno al poder de la fuerza, no fuera al menos reempacado una mísera vez. El general Kota sirvió a la República durante las guerras clon y su curiosa aversión a dirigir los soldados nacidos en camino fue su salvación a la Orden 66, ya que él luchaba dirigiendo una milicia propia. Fue sin dudas una figura paterna y un gran mentor para el protagonista de The Force Unleashed, Galen Marek. Su figura fue la número 13 de la colección 30 aniversario de los lanzamientos 2008, que fue una de las últimas de esta caja, dicho sea de paso, y que francamente estaba hermosa. Dado que es un personaje proveniente de los videojuegos, podría entenderse que se lanzara una sola vez. Sin ir más lejos, el mismo Darth Malgus hasta este 2023 podía calificarse más o menos así también, pues eran contados con los dedos de una mano sus lanzamientos. Pero si añadimos
vemos que en un pack de Legacy Collection que traía muchos personajes del juego del Despertar de la Fuerza, vino un guerrero de su milicia en vez de reempacar esta figura, entonces realmente la cosa anda muy mal. Ojalá podamos volver a verlo junto con otros personajes de este juego, ahora que Starkiller volvió al universo de las figuras. O quizás, siendo bien realista, un lanzamiento en Black Series similar a Bastila Shan o Dark Valk. Este general lo merece. Recuerda que este video se encuentra auspiciado por una de las mejores tiendas de coleccionismo de este país, como lo es Shaggy Toys, donde encuentras las mejores y más recientes Black Series a un precio, te diría que insuperable, y con una rapidez que me impacta. Shaggy Toys, tu regalo consentido. Número 5. Almirante Radus. Volvamos un poquito a las películas y vamos con uno de los corazones más grandes que pudo liberar a la rebelión en los primeros días de la Guerra Civil Galáctica. El Almirante Radus fue un Mon Calamari obviamente basado en todo lo que significa el Almirante Jia Akbar, que lideró el asalto aéreo de la Alianza Rebelde sobre el planeta de Scarif. En Rogue One nos dejan claro que su valentía es tanto más alta que otros mandos de la Alianza, pues es de los pocos que confía en las palabras de Jyn Erso respecto a los planos de la Estrella de la Muerte y por consiguiente no dudó un instante en subir a su nave y liderar a sus fuerzas. Lamentablemente encontró su destino en esta misma batalla, pero se ganó un lugar en nuestros corazones. Donde claramente no tuvo un lugar destacado fue en los estantes de Hasbro, pues solo nos entregaron la edición de 5 puntos de articulación de la colección de Rogue One del año 2017 3.75. La verdad es que si bien está escasamente articulada, es una pieza sumamente estética, con un rostro que realmente parece copiado y pegado de la pantalla, y con un detallazo: la apertura extensa de su boca. Número 6. Wat Tambor. Una vez más lamento lo ignorado que ha sido este personaje por parte de nuestros amigos de Hasbro, porque son nuestros amigos, ¿verdad? Disculpa, se usa con frecuencia estos días. Wat Tambor fue un escacoano capataz de la Tecno Unión y que durante la crisis separatista prometió darle los recursos de la misma Tecno Unión a la Confederación de Sistemas Independientes, ganándose un asiento en el Consejo Separatista durante las Guerras Clon. Así llegamos a verlo en cines en el episodio 2 y obviamente sería lanzado en la colección de esta película, con el número 23 de 2003. Como figura y para la época, la verdad es que destaca mucho, pues cuenta con un trabajo de pintura y esculpido facial o de máscara, ya por decirlo así, que sería envidiable hasta el día de hoy, además de incluir parte de una mesa geonosiana para complementar. Por último, me gustaría destacar que sus manos podían ponerse en posición de ajustar la presión de su armadura, como si girase una perilla de su pecho, tal como se ve en el cine y en la televisión. El personaje también apareció en algunos capítulos de The Clone Wars y fue importante en la temporada final de la misma, durante los sucesos de la batalla por Anaxes, lo que hace aún más preocupante su ausencia a lo largo de los años, sobre todo en 6 pulgadas, donde luciría muy bien. Además que su estética da para mucho más que personajes como Poggle the Lesser, en mi opinión, que ya han salido en varias ocasiones. Ahora bien, honor a la verdad, me corresponde hacer una aclaración antes que te lo preguntes. Si vimos algo más del Emil Tambor en Hasbro, pues fue un interesante accesorio del droide táctico TX-20 de la batalla de Rylot de la colección de Clone Wars. ¿Qué crees tú? ¿Cuenta como segunda figura o es un simple accesorio que no debería ser considerado? Obvio que para mí es la segunda opción. Número 7. Comandante Thorn. Este carismático clon representa el espíritu y las características que los Kaminoanos le afirmaron a Obi-Wan Kenobi que poseían los soldados. Son completamente obedientes, aceptan cualquier orden sin cuestionarla. Porque Thorn dio literalmente su vida para proteger a la senadora Amidala en el planeta de Scipio cuando el conde Dooku atacó por sorpresa, venciendo a muchos droides antes de caer derrotado con todo el honor del mundo, ya que de hecho es aquí donde se acuña su emotiva frase. Esta breve pero significativa aparición le valió un lanzamiento de la línea Black Series 3.75 del año 2015 con el número 21. Se moldeó basada en la figura del Capitán Rex de la misma línea y escala, al cual ya le dedicamos no uno sino 2 videos en este canal, para salvarte de no comprar la versión 2021. Te dejo uno de ellos en las tarjetas para que lo veas después de este video. Prosiguiendo, como figura estuvo bastante bien para la época, pero con el paso de los años obviamente que hubo que mejorar el molde, y Hasbro no se quedó atrás entregándonos muchos más clones, inclusive hasta más de una edición del mismo personaje en un año, como con Fives de la Vintage Collection, pero se olvidó de este infravalorado clon. Lo reconozco, este personaje es prácticamente un cameo andante, pero es bastante más significativo que otros, al menos para mí. Podría seguir hablándoles de al menos 7 personajes más, pero la verdad es que el video quedaría demasiado largo. Así es que una segunda parte será producida dentro de poco si este video logra una aceptación de más de 100 me gustas. Ahora volviendo al tema central,
¿cuál de estos personajes les sorprendió que estuviera aquí? ¿Conocías las versiones que les expuse de los mismos? ¿Cuándo volverá a salir alguna figura de aquellos? Realmente para mí es incomprensible que no hayan salido más versiones hasta la fecha de cada uno de estos personajes. Porque con una mano en el corazón, yo creo que la gran mayoría los reconocemos, los hemos visto en pantalla y además porque en muchos casos hay modelos listos o piezas listas para poder lanzarlos. Como Yukastanu, que podrías sacarla con pintado digital, por ejemplo, pero repitiendo el cuerpo, aunque tenga articulación muy 2013. Lo mismo con Ramkota, que además caería de perillas para la Gaming Grade si le subes a la escala de 6 pulgadas. Las posibilidades son infinitas. Y antes de irme no puedo sino recomendarte una investigación que un año después sigue totalmente vigente, que es la del ghosting al Conde Dooku. Te la dejaré en las tarjetas. Ahí repasamos gran parte de la historia de las figuras del Conde de Sereno. Espero que este video les haya gustado y si fue así, por favor recuerden su like para una segunda parte. Y si no están suscritos, por favor dame una mano para poder seguir adelante, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Y si gustas y puedes también, dejar una colaboración para el canal, así puedo seguir sacando contenido de calidad. Nos vemos en la próxima y que la fuerza los acompañe siempre.